la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El cementerio de Cangrejos y Villapalmeras. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Pérez Rivera, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras en la Facultad de Ciencias Sociales y que le ha dedicado los últimos años a investigar esta zona de Villapalmeras y Cangrejo a través del cementerio. Sabemos que Villapalmera y Cangrejo es parte de Santurce y Santurce es parte de San Juan, que es la capital de Puerto Rico. Para efecto de nuestro radioescucha, Jaime, me gustaría que le ayudaras a ubicar auditivamente, ya que no hay un video, ¿dónde está físicamente Villapalmera y Cangrejo? Muy bien. Primero vamos a hablar un poquito de lo histórico, ¿verdad? Perfecto. Muy poca gente a veces está consciente de que el pueblo de San Mateo de Cangrejo no tenía lazos al principio con San Juan, era un pueblo, era un municipio, ya a finales del siglo XVIII, gracias por la iniciativa de unas familias negras libres que bajo el liderazgo de don Pedro Cortijo, que era capitán de las milicias de morenos, ¿verdad?, logran que la corona española, ¿verdad?, los reconociera la importancia de ello y fundan el pueblo y fundan la parroquia de San Mateo de Cangrejo. Eso implica que Cangrejo era mucho más grande de lo que llamaríamos en el día de hoy. Básicamente llegaba hasta el Río Grande de Loíza, incluyendo a Torrey, incluyendo lo que la gente llama actualmente Santurce. O sea, hay partes de Río Piedras. O sea, que era un gran terreno, un gran poblado. Pero es bien importante señalar que eran fundados por familias negras libres, muchas de ellas que eran cimarrones, que habían salido de las Antillas Menores, que había una relación con islas como, por ejemplo, Tortola, Santa Cruz, San Tomás, por darle algunos ejemplos. Es una historia fascinante, importante, que historiadores como Lester Nernst, por mencionarle, y Gilberto Aponte han trabajado. O sea que primero tenemos que tener una idea que es mucho más amplio, esa comunidad, esa historia maravillosa e interesante. Podemos decir que hacia los 1820, los sectores acomodados de Río Piedra empiezan a mirar esas tierras y empieza en cierta manera como un contrapunteo entre Río Piedras y Cangrejo, ¿verdad? Estoy tratando de resumir, ¿verdad?, porque es una historia fascinante. Entonces, había como unos momentos van a estar entrelazados. La historia de Río Piedras y la historia de Cangrejo, que también hay una historia de Río Piedras negra, libre. Eso es para otro programa. Y ya hacia los 1860, los intereses económicos de los inmigrantes españoles y comerciantes locales de San Juan tratan de anexarse, ¿verdad?, Cangrejo. Y especialmente una figura que se llamó don Pablo Ubarri, que está ligado al capital de los comerciantes españoles en San Juan, y que en cierta manera vamos a decir que hubo impusieron una nueva geografía, impusieron un nuevo concepto. Y entonces don Pablo Ubarri recibió de la corona española un título nobiliario por la riqueza que tenía, y entonces se llamó el conde San José de Santurce. Ahí desgraciadamente el pueblo de San Mateo de Cangrejo le impusieron un nuevo nombre, el nombre de Santurce. Y entonces cuando se integra, ¿verdad?, se integra por esos intereses económicos a San Juan, entonces ya Cangrejo, ¿verdad?, lo que la gente llama o lo que impusieron de Santurce, parte entonces en ello. En ese proceso, Cangrejo perdió territorio a más de Carolina, ¿verdad?, con por ejemplo Cangrejos arriba, que de Río Piedra se quedó con Atorrey, ¿verdad?, y poco a poco se fue achicando. En cierta manera es importante uno señalar entonces que actualmente pues ya el área de Santurce, ¿verdad?, está mucho más limitado a lo que antiguamente había sido. Que por ejemplo ahora pues podríamos ubicar que Santurce realmente es desde Miramar, incluiremos Condado también, y básicamente hasta el Caño de Martín Peña, aunque la geografía o la referencia haya cambiado. Ahora mismo yo diría que el corazón original de Cangrejo estaba en lo que sería el barrio Machuchal, que sería la parte costera de Cangrejo, ¿okay?, actual más o menos por la calle Loíza,
esa área. Actualmente yo diría que el corazón de Cangrejo sería el área de Villa Palmera y el área de Barrio Obrero. Y simbólicamente el cementerio de Villa Palmera está en el mismo corazón, en el mismo centro. O sea que en resumidas cuentas es algo interesante e importante señalar ese proceso histórico que ha ido variando de San Mateo de Cangrejo y la importancia de rescatar esa historia. Ahora, ¿dónde está el cementerio de Villa Palmera en términos de en ubicación? el cementerio en ubicación. Si tú vas en el carro, ¿cómo? Si vamos en carro, básicamente si uno utiliza como referencia la iglesia de San Mateo de Cangrejo, su ubicación actual, porque había tenido otras ubicaciones, ahí comienza la avenida Eduardo Conde, que antiguamente se llamaba la avenida, el camino del Ceboruco, porque ese área era Ceboruco. Que la iglesia de San Mateo está en la calle San Jorge, exacto. Entre la Ponce de León y el Expreso Valdoriotti. Muy bien, exacto. Fíjense que ahí tiene una referencia geográfica que se puede por la San Jorge o conectarse por la Valdoriotti o por la Ponce de León, subiendo hacia San Mateo, llega al Eduardo Conde. Y una vez llegas a Eduardo Conde, uno sigue. Como hacia el aeropuerto. No, ya estando Eduardo Conde es como si uno fuera hasta la Laguna San José, pero es mucho antes. ¿Okay? Y es a mano derecha porque se van a dar cuenta inmediatamente mirando a la mano derecha que la parte de la entrada del cementerio está exactamente ahí en la avenida Eduardo Conde. Y es interesante señalar que Eduardo Conde fue un importante líder obrero que está ligado a la historia de Cangrejo, vivió en Barrio Obrero y fue parte de una iniciativa cuando él murió que le pusieron el nombre en el 33. Una historia interesante. Y él está enterrado en el cementerio de Villa Palmera también. Y entonces, ¿cómo se organizó ese barrio de Villa Palmera? Bien interesante. Mucha gente no está consciente que Cangrejo, o Santurce como quieren llamarle, pero yo prefiero Cangrejo, fue uno de los lugares más poblados de Puerto Rico en el siglo XX. O sea, el crecimiento poblacional por los factores de primero del crecimiento de las familias que vivían ahí, pero también de la llegada de inmigrantes, de las familias del campo que venían a la ciudad por los trabajos. Hay un boom, ¿verdad? Un gran crecimiento. Hay un gran desarrollo. Entonces, pues sí habían familias ya, todavía están las familias originales de Cangrejera, que si acaso podemos hablar más adelante. Pero entonces va creciendo, entonces había, según la historia oral de la familia, que me han contado, había un anuncio grande de una compañía que vendía productos derivados del petróleo que se llama Sun Oil Company, y entonces la gente decía Sunoco, el anuncio. Y entonces la gente empezó a hablar de Villa Palmera, Sunoco, voy para Sunoco, ¿verdad? Utilizando la transportación pública. Y entonces con el tiempo todo el mundo decía el barrio Sunoco. Y un momento la gente estaba descontenta con el nombre. Interesante que hacia la década de los 30, ¿verdad? Y que hay como un interés especialmente a finales, de hacerle un cambio. El municipio de San Juan en ese momento hace una consulta a los residentes y los residentes, la gran mayoría de ellos, señalaron que querían Villa Palmera. Mencionaron otros nombres, ¿verdad? Les aclaro que ya en la década de los 30, el APRA había creado un tipo de barriada, ¿verdad? Y la historia muy parecida a la barriada Roosevelt, que la gente le llama ahora urbanización Roosevelt, pero era barriada Roosevelt originalmente. Pues estaba la barriada Mira Palmera, que está exactamente frente a frente al cementerio. Lo que ocurre es que ahora casi poca gente habla de Mira Palmera, porque casi es parte ya de Villa Palmera. Y básicamente ahí se relaciona Villa Palmera. Entonces Villa Palmera, la gran mayoría de esas familias son familias de trabajadoras diestros. Por eso también algo bien interesante que yo he aprendido, ¿verdad? Consultando documentos y ¿verdad? Hablando con las familias del lugar, es que muchas familias de artesanos, muchas familias de artesanas, trabajadores diestros. Es igual que Barrio Obrero, que es una historia que Barrio Obrero es de la década de los 20 también. O sea que uno tiene que estar consciente ese ambiente de trabajadores que se va desarrollando en el área cangrejera, en el área de Santurce. Y entonces, esa comunidad, ¿como cuántas personas la componen? Ahora mismo yo no me atrevo a decirle exactamente el número de familias, pero hay bastantes familias que hay varios miles de familias, porque tenemos que estar conscientes también. Hay varios residenciales públicos en la misma Eduardo Conde, o sea, uno tiene que estar consciente que hay familias ahí. Recuerden también los vínculos que tiene Lloren Torres,
porque aunque Llorén Torres está más a la costa, uno tiene que estar consciente de esos vínculos históricos, unos vínculos familiares que a veces muchas de esas familias las movieron de otras partes de Cangrejo y terminaron en Llorén. O sea que uno tiene que pensar residenciales públicos, pensar Villa Palmera, Mira Palmera, Barrio Obrero, y entonces internamente hay otras áreas, ¿verdad? Áreas como Fanguito, el área como Changay, o sea, hay unos subbarrios, dirían algunos también, que tienen sus personalidades y algunos historiadores e historiadoras están tratando de rescatar esa historia. O sea, que uno se va dando cuenta que hay unas microhistorias también en el lugar. Entonces también debe uno aceptar también que es una tierra de inmigrantes, o sea, desde antes, como ahorita mencionamos, familias del campo a la ciudad. Ahorita mencioné de cómo las familias negras libres del Caribe eran importantes. Esa inmigración de familias negras de las Antillas Menores siguió en el siglo XX. Y, por ejemplo, en parte del cementerio encontramos estos apellidos de origen de angloparlante o francoparlante, que tú los ves en las tumbas de los cementerios. Son familias también que venían desde, ¿verdad?, de familias originales, como también ya en el mismo siglo XX. Siempre, por ejemplo, a veces se habla de los santomeños o las santomeñas. Fueron parte importante también de esa historia cangrejera. Y también en el cementerio encontramos la llegada de libaneses a Puerto Rico, y hemos encontrado bastantes tumbas también de libaneses, para que vean todo ese perfil, un perfil fascinante, interesante, que desde mi punto de vista, para uno entender esa importancia histórica y cultural de Puerto Rico, el cementerio de Villa Palmera es mucho más importante que el cementerio de Santa María Magdalena de Paz y de San Juan, que a veces la gente mira ese o le da o tiene más dinero para arreglarlo. Este cementerio es mucho más importante y tiene mucho más vínculos con la familia de trabajadores, trabajadoras y esas familias originales, que entonces una de las cosas que estamos tratando de hacer es eso, aprender quiénes son esas personas que están enterradas. Volviendo a esas familias de Villa Palmera, muchas de esas familias de Villa Palmera que eran artesanas, muchos de sus descendientes salieron músicos. Un ejemplo fascinante, el músico Rafael Cortijo. Él es Cortijo y Verdejo. Esos dos apellidos son dos apellidos originales de San Mateo de Cangrejo. Yo ahorita mencioné de Pedro Cortijo. O sea, tú vas viendo una genealogía de familias que todavía sobrevivieron en el área, siguen, y entonces se destacaron, por ejemplo, en la música. En la familia de Rafael Cortijo habían carpinteros, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, piensa Ismael Rivera, ¿verdad? Ismael Rivera también se crió en la calle Calma. ¿Okay? Fíjate que la famosa calle Calma. Mi padre, yo tengo unos vínculos también con el área. Mi padre se crió en Santa Cecilia, que se llama igual que yo, Jaime Pérez. Y entonces tú vas viendo también esa familia, Ismael Rivera. Tú tienes a Cortijo, como mencioné. En el cementerio te encuentras a Olivencia, que es parte de las familias que migran al área cangrejera. O sea, Cano Estremera, Pellín Rodríguez también se crió en Villa Palmera. O sea, todos que estoy mencionando son algunos de esos músicos, de muchos más que hay, que tú vas encontrando esa presencia y esos vínculos, especialmente con, ¿verdad?, con el caso del cementerio. Esa relación cementerio, Villa Palmera, cultura y música. También, ¿y por qué? ¿Por qué estos músicos se ubicaron allí en esa zona? Yo diría que hay varios factores. En primer lugar, uno, ¿verdad?, desde mi punto de vista y lo que he ido aprendiendo, ¿verdad? En primer lugar, es una manera de tú manifestar tu identidad, ¿verdad? O sea, aprovechar tu herencia. Fíjate que ahí está el elemento, ¿verdad?, afroafricano tan importante para nosotros, parte de nuestra identidad. Te voy a dar un ejemplo para mí bien importante. Rafael Cepeda, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Rafael Cepeda. Él realmente nace en Puerto Tierra, pero entonces con su familia se traslada al área de Villa Palmera. Entonces, él fue un gran defensor de la música de la bomba, ¿verdad? Y mucha gente no sabe que el municipio de San Juan a principios del siglo XX prohibió la música y el baile de bomba como una ordenanza municipal. Entonces, doy como ejemplo en esto de cómo esta familia, porque volvemos, desgraciadamente, estos gobiernos municipales, desgraciadamente eran gente acomodada, ¿verdad? Era el poder económico que manipulaba el gobierno. Y entonces lo veían como actitudes racistas, prejuiciadas, que no apreciaban esa música. Racial. Racial. Desgraciadamente, eso es una historia que hay que hacer
sea, por eso para mí esto es tan importante lo que estamos haciendo ahora, porque hay que tirar estos temas para ponernos a pensar en reflexionar. Y con todo eso, la familia Cepeda defendió esa manifestación musical. ¿Okay? O sea que yo creo que es parte de las identidades, desde mi punto de vista, es parte de las resistencias también. Algo interesante también, le aclaro, que mi campo no es la música, ¿verdad? Pero en muchas de las escuelas se crearon bandas musicales que favoreció. Hubo un inmigrante andaluz que estuvo en el asilo de beneficencia, de asilo de niños, mejor dicho, donde había niños de la comunidad. Y él organizó una banda musical. Y una banda musical muy, muy importante que impactó también a esos niños. O sea, en las escuelas de Cangrejo también se fomentó la música en las escuelas. ¿Okay? Existió una gran orquesta mediados del siglo pasado, del siglo XX, de Carmelo Díaz Soler, que por ejemplo también, él está enterrado también en el cementerio, y también permitió que muchos de esos grandes músicos que se estaban formando se desarrollaran. Pellín Rodríguez empezó en esa orquesta con 17 años solamente. O sea, mencioné en ello. Entonces, va a haber un boom también de lugares para música. Y tenemos que pensar entonces, cuando en el siglo XX, o sea, ya la música de la bomba ya estaba de principio, pero ya en el siglo XX se va desarrollando también la plena, llegan las familias también de otras partes de Puerto Rico al área cangrejera, y a la misma vez la cercanía a San Juan. O sea, el mismo tranvía que va a facilitar el movimiento de gente de San Juan a Río Piedra, y a la misma vez cuando se van desarrollando la transportación pública de guaguas pequeñas, que primero eran compañías privadas, pues también facilita todo eso. Entonces es un elemento. Perdona que también use una anécdota. Yo cuando era niño, mi padre, cangrejero, porque esa fue mi primera identidad, mi padre siempre me llevaba a ver los juegos de béisbol de los Cangrejeros de Santurce. Y yo siempre asocié ir a ver el béisbol con música. ¿Y qué música había en la parte, ¿verdad?, grande del estadio? Era la plena. O sea, yo siempre me disfruté el béisbol con mi padre, con música de fondo, todo el mundo tocando plena, ¿verdad?, que eran los Cangrejeros, ¿verdad?, y en el béisbol. Entonces, fíjate ese elemento también que es interesante. Cuando se crea el equipo de Santurce, rescatan el término cangrejero. Fíjate que para mí es como un elemento simbólico, ¿verdad?, en ello. En ello también habían, en el cementerio hemos encontrado algunos jugadores también de béisbol, que eso es otra historia también. Y entonces tú vas viendo todo ese boom también. Fíjate que la otra historia también, en el área se van creando hipódromos, existieron varios hipódromos también. Y los hipódromos las casas. Bueno, las casas, el hipódromo, allí, sí, las casas, Quintana. Supuestamente existió hasta un hipódromo Seboruco, según la prensa que he verificado. O sea, existieron varias. ¿En qué área estaban esos En área estaban, si tú sigues hacia después de la Eduardo Conde, cerca de la Eduardo Conde, sumado que había unos poquitos más al área de Cantera. Y también recuerden que también en el área cerca del Hospital Padilla, la calle Hipódromo, por ahí había otro hipódromo. O sea, existieron varios hipódromos. Y entonces también uno tiene que estar consciente sobre ese elemento, porque no es meramente carrera de caballos, sino también otros tipos de actividades, porque los hipódromos eran como espacios, ¿verdad?, interesantes. O sea que tú vas viendo un boom de actividades culturales, tú ves actividades sociales, la música, y también se daban manifestaciones políticas y conflictos políticos. El área de Barrio Obrero, como el área también de Villa Palmera, el barbero de don Pedro Albizus Campos estaba en Villa Palmera, y mucha gente no sabe que los nacionalistas que fueron masacrados en Río Piedra están enterrados allí. La masacre de Río Piedra, que está en el cementerio de Villa Palmera, igual los que defendieron la causa nacionalista, ¿verdad?, que atacan al coronel Riggs, ¿verdad?, Buchan y Gran Rosado, también está enterrado ahí. Igual otros nacionalistas. El último sobreviviente del Grito de Lares está enterrado allí, también en Villa Palmera. Igual hay dos nacionalistas más, uno que murió en el Capitolio, unas protestas que hubo en el Capitolio, y otro que murió en Nueva York, también está enterrado. Me dicen, ¿verdad?, la historia oral me dicen que en una época había muchas banderas de Puerto Rico también en el paisaje del cementerio. O sea que también ahí está la cuestión política que tú vas viendo en el área.
Interesante también que un alcalde que estuvo muchos años en alcalde de San Juan, Roberto H. Todd, está enterrado en el cementerio. Entonces, otra cosa interesante de la comunidad, aparte de ¿verdad? Están los grupos, las asociaciones. Hay 2 panteones de masones. 2 panteones de masones. Hay 2 panteones también de los Odd Fellows. Los Odd Fellows son otro tipo de organización muy parecida a los masones, pero yo diría que hay que hacer más investigación, le aclaro, de los Odd Fellows. Ellos, parece que había más hombres negros en los Odd Fellows que en la masonería. Igual uno de los grandes masones, un gran escritor que fue maestro, está enterrado allí, que es José González Hinorio, que fue historiador también, de una tumba con su símbolo masón, una tumba sencilla que también tú encuentras, ¿verdad? En el lugar. O sea que también tú vas viendo la presencia de asociaciones. Es un cementerio que se creó en 1909, es un cementerio laico, o sea que no es un cementerio que tiene capilla. Cuando uno llega al cementerio, a mano izquierda, lo primero que tú te encuentras es un panteón masón. El que ha ido a cementerios antiguos bajo el régimen español saben que domina las capillas, pero en este caso no. En este caso, en este cementerio no. O sea que tú vas viendo toda esa historia del siglo XX, se va demostrando. Por supuesto, hay un panteón de los metodistas, hay una pequeña tumba de la iglesia luterana, sumado también que es la presidenta de la iglesia católica y entonces elementos. Entonces, otra cosa interesante es, por ejemplo, en Villa Palmera, es bien importante, todavía se olvida hasta el día de hoy, las fiestas de cruz. Las fiestas de cruz son de esas fiestas populares, ¿verdad? Que es la devoción de la cruz, que es fuerte en mayo, aunque a veces se celebra en el resto de los meses de verano. Y no es casualidad que tú ves que el cementerio, yo diría que es como un mar de cruces, por diferentes tipos de cruces. Ahorita estaba mencionando que había varias familias cangrejeras artesanas, pues hay unas cruces de hierro que son obras de arte, que me da pena porque se están deteriorando, ¿verdad? Y estamos, porque la intención que también queremos es que la gente se concientice con el cementerio. Queremos que el cementerio se vuelva un lugar histórico también, para nominarlo como lugar histórico, porque es muy importante. Entonces, también tú vas viendo esos detalles. A veces tú ves en las tumbas, esas tumbas de sectores, ¿verdad?, pobres, ¿verdad?, o sectores medios, el trabajo artesanal. A veces las losetas que utilizan en las obras de construcción las utilizan también en el cementerio, en las tumbas también. Los otros días encontramos el sábado pasado, encontramos una tumba con un gallo de pelea. Y entonces probablemente es de un gallero. Hemos encontrado tumbas de un jinete también. O sea que hemos encontrado varias. Es fascinante. Oye, y dime, en términos de año, ¿cuándo es que se funda ese...? Pues como comenté, el cementerio... A principios del siglo XX. Sí, el cementerio se fundó... Ajá. Esto es después, obviamente, de la invasión de Estados Unidos. Exacto. Porque antes sabemos que no había separación de Estado e Iglesia. Exacto. Así que toda la oficialidad en Puerto Rico era a través de la Iglesia Católica, en términos de bautizo, en términos de matrimonios, etc. No habían otras opciones. O sea, entonces cuando llegan la invasión de Estados Unidos en el 98, cambia eso totalmente. Entonces tú me estás diciendo que este cementerio es un resultado directo de esa invasión. Exacto. Y el rompimiento con la Iglesia Católica. Exacto. En términos de la oficialidad. Piensen siempre que los primeros enterramientos en Cangrejo serían en la iglesia. Y la iglesia estaría, ¿verdad?, como les dije, en la calle Loíza, cerca probablemente. Después se creó un cementerio en 1860. Existieron varios cementerios. Hubo unos momentos que hicieron unas áreas para personas no católicas, etcétera, etcétera. Pero entonces iba creciendo la población y los cementerios iban pequeños. Previo a este cementerio existió uno en la calle San Jorge, más o menos cerca o debajo del Hospital San Jorge. Existió otro cementerio. Lo eliminaron en la década de 1930. ¿Okay? Y entonces, porque ese ya lo habían clausurado, entonces la demanda, había más necesidad. Miren qué interesante. Entonces se inaugura ese cementerio en 1909, es separación de iglesia y Estado. Entonces, miren qué interesante. Al principio se divide en 3 zonas. Todavía está en 3 zonas. La zona 1 costaba más, la zona 2 costaba menos y la zona 3 era gratis. O sea que los ricos estaban enterrados en la zona 1, en la zona 2 era intermedio y la zona 3 era de los pobres, que era el área que estaba más cerca de Barrio Obrero. Eso fue cambiando y se fue transformando, aunque todavía al día de hoy
uno ve esas diferencias sociales en el cementerio. En todo cementerio en Puerto Rico tú puedes ver esas diferencias sociales. Hay que hacer el análisis social. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El cementerio de Cangrejos y Villapalmeras. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Pérez Rivera, profesor en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, la Facultad de Ciencias Sociales, y persona que le ha dedicado estudios y tiempo y recursos a la zona de Villapalmeras y Cangrejo, y particularmente al cementerio. En el segmento anterior estuvimos hablando cómo estas dos zonas de Villapalmeras y Cangrejo son zonas que tienen un tesoro histórico de la historia de San Juan y de Santurce. Y vemos aquí cómo esta zona, particularmente concentrándonos al cementerio de Villapalmeras, cómo este cementerio captura los distintos personajes y las distintas etapas de esta zona de Santurce. Hablamos de cómo hay personajes del béisbol enterrados aquí. Sabemos que y yo soy de Santurce, o sea que yo recuerdo tanto el equipo de béisbol como de baloncesto, que eran los equipos de los cangrejeros. Y había una pugna gigantesca con el equipo de San Juan, los senadores de San Juan. Y había en aquel tiempo, pues estoy hablando ya de la década del 60, 70, dos figuras importantísimas como Peruchín Cepeda, que era de Santurce, y Roberto Clemente, que era de los senadores de San Juan. Y esos juegos eran juegos históricos que yo los presencié también de muchacho. Ahora, Jaime, estamos hablando del cementerio porque obviamente tú has utilizado este cementerio no solamente para ubicar personalidades importantes en la zona, sino como tendencias históricas. Que hablaste de la inmigración, hablaste de los libaneses. En términos de los libaneses, te iba a preguntar, ¿hay alguna información de por qué se ubicaron allí, por qué están enterrados allí, por qué no están enterrados en San Juan? Yo creo que la historia de los libaneses, que profesores como Enrique Vivoni ha trabajado el tema, recientemente escribió un libro sobre el particular, y Jalizo El Vadillo también había trabajado algo sobre ello. La presencia libanesa es en todo Puerto Rico, o sea, áreas como Mayagüez, San Germán, el mismo casco de San Juan. Había un escritor en San Juan que decía que la calle Luna le decían la calle de los árabes, por la alta presencia de libaneses. Pero ocurre, cuando Cangrejo fue creciendo su población, pues también integró muchas familias libanesas. Y entonces familias como por ejemplo, hay unos Curet libaneses, Mudafor, que todavía existe el negocio de los Mudafor, la familia Tartak, ¿verdad? Y por ejemplo, de la familia Tartak, uno de ellos fue el cónsul honorario del Líbano en Puerto Rico, y él está enterrado allí. O sea que tú vas a ver esa familia, ¿verdad? Hawayek eran los relojeros. Sí. Es bien interesante. O sea que tú vas viendo que muchos están muy envueltos en el comercio. Y entonces lo interesante, algo que me fascina de estudiar el cementerio, que por ejemplo en el caso de los libaneses están concentrados más en una área más que en otra. O sea, yo los he encontrado más las tumbas en lo que llamamos zona 1, en la zona 1 que está al principio del cementerio. O sea que tú, ahora mismo el sábado pasado nos intrigó porque, como hemos comentado, este proyecto lo hacemos ahora especialmente con ayuda de la comunidad, especialmente de la Sociedad Histórica de Villapalmeras, y Jesús Cepeda, que está bien activo, José, Omaira, Gilberto Aponte, Lester, y hay varias colegas excelentes que nos ayudan. Pues estuvimos, ¿verdad? Nos estuvo curioso que varias familias de origen de las Antillas Menores, del resto del Caribe,
como que lo encontramos más en una zona 2. Eso tengo que trabajarlo más, hay que trabajarlo más, pero da la impresión, es como, dime dónde tú vives y te diré quién eres, ¿verdad? Que la gente siempre tiene patrones, dónde viven, ¿verdad? Los otros días una familia de médicos que visitó el cementerio, una de las esposas me comentó cuando vio varias tumbas en la zona 1, decía, es que eran vecinos también. Varios de esos médicos eran vecinos también. O sea que tú vas viendo unos patrones, porque mi campo de estudio es la antropología social, igual estudio la historia social, y siempre lo que quiero es ver esos seres humanos. A veces yo le digo a la gente, yo me siento responsable, que estoy tratando de rescatar unas memorias, unas experiencias. O sea, esas personas que están enterradas ahí tuvieron unas vidas, ¿verdad? Tuvieron unas luchas, tuvieron unas acciones, y entendemos que estamos tratando de rescatar esas experiencias, esas vidas. Por supuesto, a veces la gente se pregunta, pero ¿cómo saca toda esa información meramente de analizar tumbas? Para eso uno tiene que consultar fuentes originales, ¿verdad? Documentos originales, incluyendo la prensa, porque la prensa ayuda mucho. Entonces ahí tú puedes buscar esa información para ver qué ellos hacían, qué actuaban, a veces hasta las enfermedades, ¿verdad? A veces, mira, algo interesante desde el cementerio, la gran cantidad de tumbas de niños y de niñas, tumbas individuales de niños y niñas. Hace 2 sábados atrás encontré una tumba que una de las lápidas más bellas que he encontrado es de 1930, de una niña que duró 1 año, básicamente. Su padre era un vendedor de frutas menores, era un pequeño vendedor en la zona 2. Bella, bella, bella. Ella se llamaba Fe, ¿verdad? Y es una obra de arte. Pero a la misma vez, yo digo, ¿qué pasó ¿verdad? en esa historia? Hace varios años, hace el año pasado, con ayuda de estudiantes, de una estudiante en particular, Lisbeth, pudimos limpiar una tumba también de un niño que había muerto en un accidente, ¿verdad? Que un vecino disparó un arma y fue una muerte trágica también. O sea que espero que se escuchen y aprendan que estamos tratando de rescatar esas historias, esas vivencias. Y a veces la misma gente nos lo señala, a veces los mismos trabajadores que trabajan en el cementerio, que me ayudan tanto y tanto y tanto, que yo le debo tanto a ellos. Ellos siempre me dicen, mira Jaime, mírate esta otra tumba o verifícate esta otra área. Porque ayuda, ¿verdad?, a comprender esas vivencias. Y esas vivencias nos ayudan a entender esa otra historia de Puerto Rico, esa historia urbana. O sea, ustedes recordarán mucho la gran obra de Fernando Picó, que Picó, cuando decidió estudiar los jornaleros de Utuado, él le puso por primera vez nombre y apellido a los jornaleros en Puerto Rico, porque la historia tradicional hablaba de jornaleros, hablaba de los esclavizados, hablaba de los campesinos, pero lo generalizaba. Solamente ponía los nombres y apellidos de la gente poderosa. Pero Fernando empezó con ello, ¿verdad? Igual, Fernando tiene un trabajo sobre Santurce también, de los últimos trabajos que él hizo. Y por ahí es que yo voy, ¿verdad? Siendo discípulo de Fernando, tratar de rescatar esos nombres de esas personas. Y le digo que falta mucho todavía. O sea, falta mucho. A veces el mismo sábado pasado una tumba con dos martillos, ¿verdad? Como en vez de ser de la hoja y el martillo, eran 2 martillos. Y entonces ahí estoy todavía empezando a buscar un poquito más de información de esta persona. Jaime, mencionaste también que hay una asociación de Villa Palmera, de historiadores. ¿De dónde surge esta? Pues mira, esto fue una iniciativa, y gracias por la pregunta porque es importante, fue una iniciativa de varios vecinos de Villa Palmera, igual de familias que ahora están viviendo en otros lugares, ¿verdad? Líderes comunitarios, por ejemplo, Mayra Río, José Cepeda, Jesús Cepeda, por mencionarle algunas de ellas, que entonces empezaron a entender que era importante rescatar esa historia y esa cultura, defender esa cultura cangrejera. Y entonces se han ido organizando, tuve la dicha que nos encontramos, se han ido uniendo gente excelente como por ejemplo el doctor Juan Justi, que es historiador y sociólogo, Edwin Quile, que es arquitecto también, que Edwin Quile tiene unos libros bellos, que se los recomiendo que lean sobre Villa Palmera y sobre los barrios, que es verdad que ahí, para los que les gusta mucho esa historia urbana,
también. O sea que también ha ido creciendo. Margarita Ponte también, excelente ella también. Entonces, todos nos hemos juntado y eso ha sido dichoso. Entonces, el cementerio se ha convertido en nuestro palenque, nuestro lugar de encuentro. A veces estamos trabajando por la mañana y al mediodía nos reunimos, a veces hasta comemos en el cementerio para ir dialogando y eso. Tenemos proyectos ahora va a haber próximamente un libro que es para las escuelas en colaboración con la Universidad del Sagrado Corazón para impactar de la historia y cultura de Cangrejo para que llegue a las escuelas. Gilberto Aponte también, que Gilberto fue uno de los precursores en esa historia, les hace muchos años escribió. Lexter también está colaborando y entonces también se va a rescatar también la historia de Eduardo Conde, el líder obrero, que mucha gente en Puerto Rico, o sea, los nombres de los personajes se convierten en nombres y eso pues hay que hacer esa historia. En Villa Palmera poco a poco han ido rescatando los nombres de las calles con personalidades de la comunidad. Ya la calle Carmen, la calle Ismael Rivera, ¿ok? Hay calles Pellín Rodríguez, o sea, fíjate que también eso es un elemento que si son personas con vínculos con la comunidad, ellos los ven muy bien. También se está colaborando, el año pasado se colaboró con la Iglesia de San Mateo de Cangrejo porque se cumplió los 250 años de la fundación del poblado de Cangrejo y de la iglesia. Desgraciadamente la gente estaba más pendiente del 5º centenario de San Juan y desgraciadamente no se le dio mucha publicidad en los medios sobre esa historia tan importante. Y entonces la Sociedad Histórica también quiere rescatar, ¿verdad? En ese aspecto. En Santurce, por ese boom, en Cangrejo hay muchas escuelas abandonadas, ¿verdad? Y entonces quieren rescatar esas escuelas para que se conviertan en uso para la comunidad. Yo creo que el proyecto de la Goico, la escuela Goico que hay en la calle Loíza, ha sido impactante. Y entonces se quiere rescatar esas otras escuelas que están abandonadas, ¿verdad? Para que sean lugares de centros culturales, ¿verdad? Una de las escuelas se convirtió ahora en la Casa Dominicana hace varios años también. O sea que también ese elemento de estar activo. Igual se colabora también con otro aspecto. Omaira Río, que es una importante líder comunitaria, preocupada por las viviendas, las condiciones humanas. O sea, que no es meramente algo histórico o algo cultural en ese aspecto. Entonces, como mencioné también, para que la gente concientice, se hacen recorridos gratuitos, porque esto es todo voluntario, esto es trabajo voluntario, recorridos una vez al mes en el cementerio, ¿verdad? Y hay una página en Facebook de la Sociedad Histórica de Villa Palmera para que los que les interese pueden verificar ahí las actividades que se organizan. Se están haciendo también conversatorios. Se han hecho varios conversatorios para entonces debatir, discutir. ¿Y dónde se llevan a cabo esas actividades? En diferentes lugares. Por ejemplo, varios de ellos a veces en el cementerio, se han hecho en la iglesia de San Mateo de Cangrejo, se han hecho en la Goico. ¿Okay? O sea que se buscan diferentes puntos. Hubo un día que yo me disfruté tanto. Fue una fiesta de Navidad en una de las calles de Villa Palmera. Este día yo estaba contento. Entonces una cineasta, y me disculpo ahora mismo que no recuerdo el nombre de ella, hizo un documental muy bueno, se llama Cangrejo, y entonces ella entrevistó a figuras de la comunidad sobre la historia y la cultura de Cangrejo y se presentó en la misma comunidad el documental. Y la gente bailando, la gente fiestando, había música, pero a la misma vez se presentó y eso fue la gente muy contenta porque tú podías ver gente que tú conoces, que tiene nombres y apellidos como parte del documento. O sea que también nosotros soñamos con eso. O sea, volvemos. Esto es un proceso que está empezando a formarse. Esto lleva poco. Claro, mucha gente no sabe que Lester Nurse, igual que Olvin Miller, por muchos años, por décadas, eran de las voces que estaban hablando de que hacía falta un museo cangrejero, que hacía falta defender esa historia. Y vamos a decir que de momento ahora ha tomado más auge, ¿verdad? En ese aspecto. Y yo creo que eso es bien, bien importante. Igual, y rescatar nuestra herencia negra, que a veces, desgraciadamente, la historiografía tradicional se menosprecia, desgraciadamente. Jaime, yo creo que los Fernós también vivieron en esa zona también, en Villa Palmera, ¿verdad? Puede ser, ahora no recuerdo, ¿verdad?, el detalle. Porque lo que tú mencionas del cementerio, me está bien curioso porque quiere decir que ahí había gente de clase alta, de clase había media, todos los sectores. Artesanos, gente pobre, hay pobreza, ¿verdad? Sí. Particularmente en el área de Cangrejo, ¿no? Sí. Mira, y hay tumbas, por ejemplo, la familia Colitoste.
O sea, por un lado los coditostes tenían recursos económicos, pero por otro lado ahí hay jueces, ahí hay abogados, hay médicos, hay historiadores. O sea, tú vas viendo también familias que tuvieron mucho impacto en la sociedad. También es interesante que ahí también, me ha estado interesante en el cementerio, he encontrado gente vinculada a la industria del azúcar, que hicieron fortuna, pero vivían en Miramar. Una de las tumbas más grandes era que se llamó Lueme Cintrón, que estuvo ligado al azúcar de la zona este de Puerto Rico. Allí hay una tumba de un alcalde de Fajardo también. O sea que tú vas viendo también otro. Miren, hay otra cosa interesante que creo que poca gente lo ha trabajado en Puerto Rico. La inmigración de estadounidenses en Puerto Rico. Allí hay mucha tumba en la zona 1 principalmente que fueron estadounidenses, que fueron funcionarios de gobierno. Allí está la tumba del primer procurador general de Puerto Rico, que él era de los Elks, que era un club, ¿verdad? El del venado, y la tumba donde él está tiene un venado, ¿ok? Y entonces, o sea, que esa es otra historia que nos ha hecho. Ahí hemos encontrado tumbas de marinos mercantes también, ¿ok? Hay marinos mercantes, hemos encontrado pistas de marinos mercantes de Suecia, de Estados Unidos. Había hasta uno de Rusia, que ahí el ruso enterró a su esposa, él después murió en otra parte en Cataño. Pero también tú vas encontrando ese sector que yo creo que poca gente ha investigado. Los maestros estadounidenses también. Había una migración estadounidense que sí vivieron muchos en San Juan, pero también otros vivieron en Cangrejo. Espero que se estén dando cuenta y dice, diablo, pero esta historia o sea, el cementerio es como una fuente original que te ayuda a entender esa historia social, esa historia cultural de todos los sectores sociales, o sea, definitivamente. Y de los conflictos. O sea, por un lado también hay otro, el que fundó la gallera Cantagallo, que fue una gallera bien famosa en el área, también está en el lugar. O sea, mira, un día encontramos, esos fueron los estudiantes de antropología, encontraron una lápida sencilla de una muchacha, Angélica Cepeda, y que resultó en la lápida me decía que era pianista. Y cuando empezamos a buscar información de ella, su papá se llamaba el Manco Cepeda. Él fue famoso en San Juan porque en medio de la guerra, cuando hubo el bombardeo de las tropas norteamericanas, él perdió un brazo. Y después creo que lo honraron y todo. Y eran familias trabajadoras. Él era plomero, el Manco Cepeda. Y en la lápida hay unas tuberías que uno ya se imagina de dónde la habrá sacado su papá. Entonces tú vas viendo ese ejemplo. Entonces en la lápida hay una pequeña lira, de una manera sencillita, que la lira es el símbolo de la música, que a veces muchas de esas tumbas de músicos encontramos la lira, en esta es pequeñita, y también un pájaro, el canto. Entonces tú vas viendo algo que quizá insignificante en el cementerio, pero es muy importante también de esa historia. O sea que tú vas viendo, espérate, aquí hay otra historia como que hay que rescatarla. O sea, ese elemento de rescate, hay que preservarla. Muchas de esas tumbas se están deteriorando. ¿Okay? O sea, es bien importante, ¿verdad? Hemos recibido el apoyo del municipio de San Juan y eso siempre lo agradezco porque cuando uno investiga uno tiene que pedir. Miren, un ejemplo, el municipio, la legislatura municipal nos permitió ver las actas de la legislatura municipal de principio del siglo XX. Casi nadie las investiga. Está en el municipio de San Juan, en el viejo San Juan, y ellos mismos me decían, es que aquí nadie viene a consultarlas. Las actas del siglo XX de San Juan están allí y me han sido muy útiles para rescatar esa historia. Volviendo a algo de Villa Palmera, algo que impactó negativamente a Villa Palmera fue la construcción de la Valdoriotti de Castro, porque la Valdoriotti de Castro dividió a Villa Palmera. O sea, que fíjense, a veces pensamos todos esos desarrollos que se van dando en Puerto Rico, los impactos que se dieron en el pasado y se dan todavía, ¿verdad? Y algunos desgraciadamente lo quieren seguir. De esos impactos no pensamos. Por supuesto, hubo resistencia y las comunidades no perdieron esos vínculos también. O sea que por eso para mí esto es importante y un trabajo complejo. Yo acepto que es complejo y yo digo para mí que esto es un trabajo hasta colectivo. Jaime, ¿y el nombre del cementerio? ¿Cuál es el nombre oficial? Okay. El nombre oficial, si uno va ahora, Cementerio de San José de Villa Palmera. Pero cuando el cementerio se inauguró,
la entrada principal original, se llamó Cementerio de Santurce. Fíjense que imponían Santurce. Gracias por la pregunta porque es importante. Entonces, al principio el cementerio de Santurce se impone el nombre, pero cuando se va, la misma comunidad empezó a llamarle cementerio de Villa Palmera. Gente, ¿cuál es ese cementerio? De Villa Palmera. Entonces se impuso el nombre del cementerio de Villa Palmera. Fíjate qué interesante, ocurre mucho en los cementerios. El cementerio de San Juan, todo el mundo, los historiadores le llaman Santa María Magdalena de Paz. ¿El pueblo cómo le llama? Cementerio La Perla. El antiguo cementerio de Río Piedra, nadie lo llama así, cementerio de Villanevares. Fíjate que a veces la cercanía o la relación con la comunidad le va dando otro nombre al cementerio. O sea, para que vean qué interesante también ese aspecto. Por eso es que, entonces ¿por qué yo no uso San José? Eso ya es una estrategia mía. Porque como el nombre San José se asocia a Pablo Ubarri, aprovecho a decir que Ubarri era un comerciante que desgraciadamente esclavizaba a seres humanos. Porque esta es otra historia que en Puerto Rico tenemos que hablar de varias figuras importantes para ciertos sectores que estuvieron ligados a esclavizar seres humanos. Ahí estuvo Pablo Ubarri, ahí estuvo el Marqués de la Esperanza, de la Hacienda de la Esperanza de Manatí, ahí estuvo Alejo Arismendi, el obispo, esclavizaba a seres humanos, la familia Power, no sigo porque eso sería otro programa, pero entonces San José de Santurce, que se me olvidó señalar, Santurce es un poblado del País Vasco, ¿ok? Y entonces, por eso que quisieron hacer una nueva geografía en el lugar. Y entonces San José también. La laguna no se llamaba Laguna San José, se llamaba Laguna de Cangrejo también. O sea que habían todos unos nombres diferentes en ese aspecto. Oye, pero también me parece irónico porque no es un cementerio religioso, ¿para qué ponerle San José? Exacto. Mira que yo revisé todas las actas y no he encontrado quién fue el que decidió ponerle cementerio San José de Villa Palmera. No he encontrado esa pista. Pero en los documentos originales primero se llamó Santurce y con el tiempo Villa Palmera. A veces algunas personas también le llamó cementerio de Barrio Obrero, algunas personas. Y algunas personas mayores, todavía hay gente mayor que le llama al lugar Ceboruco, porque ese es el nombre original del sector Ceboruco. Un ejercicio que yo hice, no sé si algunos de ustedes saben que el periódico El Mundo está digitalizado y a veces la página es muy buena, entonces tú puedes hacer como unos ejercicios. Entonces yo me ponía a ver, déjame ver desde cuándo empiezan a llamarle cementerio de Villa Palmera o cementerio de Santurce. Y tú veías el patrón histórico. Tú veías cómo iba decayendo el uso de Santurce y cómo iba aumentando el uso de Villa Palmera. Eso a mí me encanta hacerlo porque me da pista de cambio, de práctica, ¿verdad? De cómo tú pones los nombres a los sitios en ese aspecto. Porque cuando uno tiene que estar, siempre cuando uno investiga, tiene que estar consciente de las transformaciones, de los cambios que van ocurriendo, ¿verdad? Sea un cementerio, sea un poblado, etcétera, etcétera. Aclaro también que de los inmigrantes españoles que yo estudié muchos años, he encontrado también figuras como, por ejemplo, Antonio Sarmiento, también. Se olvidó señalar también que Roberto Achetó, el alcalde, aparte que era alcalde, mucha gente se olvida que era parte de los líderes independentistas bajo España, después fue de los fundadores del Partido Republicano, pero él era espiritista y era masón. Y los documentos, la familia Todd donó los documentos a la Universidad del Sagrado Corazón y los documentos están digitalizados. Y les recomiendo que los vean, que son minas para investigar. O sea que también tenemos ese otro elemento interesante. He encontrado varias figuras espiritistas kardecianas en el lugar también. Y seguimos investigando. O sea, yo siempre, la gente dice, pero Jaime, tú vas para el mismo sitio. Sí, yo voy para arriba y para abajo, aparte de revisar documentos, ¿verdad? Siempre buscando, porque uno tiene que estar, ¿verdad?, consciente. Otro aspecto que se me olvidó señalar, fíjense el nombre de Villa Palmera, eso eran muchas palmas de coco. Cuando el municipio compra la finca, porque era una finca, contaron las palmas de coco. En el cementerio habían 200 palmas de coco. Entonces, desde los arquitectos originales decidieron que desde el principio integrar la vegetación en el cementerio. Tú vas al cementerio de La Perla y ahí no hay árboles. Pero aquí siempre hubo árboles. Ya casi no quedan palmas de coco. Ya hay mango y otras frutas.
pero los árboles siempre han sido parte importante. Yo sueño, porque a mí me encanta soñar, de que se haga un análisis bien de la flora del lugar del cementerio, porque es un bosque de la ciudad. ¿Okay? O sea, y es un lugar donde hay muchos animales, hay muchas aves. O sea, y constantemente yo veo aves pendientes. O sea, que también hay otra cara que tiene el cementerio. O sea, que yo tengo la mala costumbre cuando viajo a otros países del mundo, voy a visitar cementerios, ¿verdad? Y aquí aprovecho, se me olvidó señalar, hay otras personas que han estudiado los cementerios. Siempre recordaré con mucho cariño a Ignacio Lazagasti, que fue un gran, ¿verdad? Un gran investigador del tema, que siempre debemos recordarlo a él. Y tenemos un programa con él sobre el cementerio San Juan aquí. Por eso, Ignacio es tremendo, era tremendo. Doris Lugo, que es historiadora del arte, que ha trabajado el tema del cementerio, de otros en ello. Y May García también. O sea, que hay varias gente que ha trabajado el tema. Pero por lo menos yo lo estoy tratando de hacer más algo antropológico y siempre con la comunidad. Para mí ahora la comunidad es la que me manda a mí. Y para mí eso yo me lo disfruto. En el programa de hoy hemos discutido la zona de Villa Palmeras, Cangrejos y particularmente el cementerio de Villa Palmeras, que nuestro invitado pues lleva unos años investigando y que ha logrado identificar personajes, eventos que marcaron esta zona históricamente y por ende la capital de Puerto Rico, San Juan, porque esto es un sector de San Juan. Así que vemos también cómo los cementerios representan una fuente de información espectacular para uno poder otra vez descubrir los personajes y los eventos históricos importantes. Gracias, Jaime. Ok, gracias a usted. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.